Curso Comipems. Formación cívica y ética. Lección 6. Participación y ciudadanía democrática. Hasta ahora ya viste las bases del modelo democrático en nuestro país, pero veamos quiénes lo conforman, cuáles son sus labores, procesos, estructuras y mecanismos que pretenden hacer una sociedad plural y participativa. Componentes del Estado mexicano. El reconocimiento que tiene México como una nación independiente yace en el cumplimiento de los puntos que le permiten ejercer soberanía y autonomía, la cual reside en 3 componentes básicos que le brindan funcionalidad de acuerdo al rol que tiene. La población es el primero y está compuesta evidentemente por los mexicanos y mexicanas que habitan dentro y fuera del país. El segundo componente es el territorio, que es la porción física delimitada por nuestro país. Y por último, un gobierno, compuesto por las instituciones gubernamentales y las leyes, que regulan a la población dentro del territorio. De esta forma, población, territorio y gobierno, en conjunto y apoyándose uno sobre el otro, conforman el Estado mexicano. División y facultades de los poderes del Estado mexicano. La intención de tener un poder dividido nace de la búsqueda de un equilibrio y pluralidad en las ideas y necesidades que los cuerpos de gobernación tienen al momento de tomar las decisiones. Cada uno de los 3 poderes tienen sus propias facultades y realizan acciones de forma autónoma, pero trabajan en conjunto por su papel de ser representantes de la población. Tenemos muy claro que los poderes en México son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero veamos qué funciones y características tienen cada uno. Poder ejecutivo. Es el encargado de proponer leyes y reformas. Toma decisiones junto a su gabinete y es el principal mando de las Fuerzas Armadas. En caso de un conflicto, cabe mencionar que el presidente es el que se somete a votación para ocupar ese cargo. Pero los miembros de su gabinete, como los secretarios de Gobernación, de Educación, de Salud y de Relaciones Exteriores, etc., son designados directamente por el presidente, pero también forman parte del Poder Ejecutivo. Recae por distintos niveles. El Ejecutivo Nacional es el presidente. Los diferentes ejecutivos de los estados son los gobernadores y también hay ejecutivos municipales, en la figura de los alcaldes. Poder Legislativo. Su función es proponer y discutir para después aprobar o rechazar las leyes después de una discusión. En México contamos con 2 cuerpos legislativos, por donde pasan las leyes para ser aprobadas. La Cámara de Diputados, en la que cada diputado representa una cantidad de ciudadanos y se definen por el distrito electoral, y la Cámara de Senadores, donde se ven representadas por las 32 entidades y hay representación de 4 senadores por estado. Poder Judicial. La labor de este poder es aplicar las leyes, ya que pasaron por otros 2 poderes y están plasmadas en la Constitución y los códigos. Jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercen la ley y analizan su aplicabilidad, es decir, que una vez que se toman veredictos, como la ley hecha, verifican si es funcional o necesita nuevas revisiones. Los miembros son asignados por acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Derechos fundamentales para los mexicanos en la Constitución política y su relación con los derechos humanos. La Constitución marca 136 artículos fundamentales, de los cuales podemos destacar los que corresponden al individuo y al ciudadano en materia de protección de sus derechos humanos. Estos derechos, con anterioridad, se les denominaba como garantías individuales. Sin embargo, no cumplían los reglamentos internacionales que garanticen los derechos humanos. Cambiando su categoría, los más importantes de forma simplificada y general son: Artículo 1. Todo mexicano estará sujeto a los derechos y obligaciones de esta Constitución y no podrá ser exento por su sexo, origen étnico, religión, orientación sexual, color de piel u condición socioeconómica. Artículo 2. En México está prohibida la esclavitud. Artículo 3. La educación básica es laica, gratuita y obligatoria. Artículo 4. Hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen derecho a conformarse en familia y tener acceso
a la vivienda y seguridad social. Artículo 7. En México es libre el ejercicio de la expresión y la prensa. La censura está prohibida. Artículo 9. En México existe la libertad de asociación y reunión. Artículo 11. Libertad de tránsito dentro del territorio mexicano. Artículo 12. Quedan anulados los títulos de nobleza. Artículo 16. Nadie puede ser privado de su libertad por la autoridad sin una orden o papel expedida por un órgano judicial. Artículo 24. Los ciudadanos son libres de ejercer la religión que prefieran mientras sea dentro de sus hogares y templos. Mecanismos de representación ciudadana. Como ya hemos mencionado anteriormente, los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo son representantes de la población para una toma de decisiones más sencilla ante los millones de mexicanos que somos. Sin embargo, estos actores políticos se agrupan en cuerpos de representación, que son los partidos políticos. Los partidos nacen con la intención de agrupar intereses e ideologías similares entre sus integrantes y afiliados, para de esta forma tener un mayor alcance en la voz de sus peticiones y obtener un lugar representativo. El Poder Judicial no puede decantarse o proclamarse como parte o partidario de algún de estos partidos. Solo los miembros del Legislativo y Ejecutivo, y como miembros de sus respectivos partidos, tienen un deber para poner en marcha las ideas y propuestas que sus partidarios les han encomendado. Obligaciones de los 3 niveles gubernamentales: federal, estatal y municipal. No obstante, de tener una población muy grande, también en territorio es muy vasto nuestro país, y por esta razón cada instancia de gobierno tiene encargadas diferentes labores para su ciudadanía. Vamos a iniciar del estrato más bajo al más alto. Municipal. Son el nivel del gobierno más cercano a la población, ya que muy pocos municipios o alcaldías representan el millón de ciudadanos. Sus responsabilidades son brindar los servicios básicos, como el alcantarillado y drenaje, la construcción de infraestructura menor como puentes, bacheo o banquetas. Llevan el registro civil de los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como los encargados de brindar los permisos administrativos como las ferias, las fiestas, eventos deportivos, etc. Estatal. Representan a cada una de las 32 entidades de nuestro país y son muy distintos entre sí por las diferentes características de los estados. Tienen a su cargo el sector de salud y el sector de educación, promoviendo la construcción de hospitales y escuelas, así como llevando el control administrativo de ambos. Además, tienen injerencia en obras de tamaño bajo, medio, como parques, carreteras, avenidas, centros culturales, entre otros. Son las encargadas de organizar las elecciones, así como de aplicar justicia y garantizar los derechos humanos. Federal. Su cobertura es de todo el país. Son intermediarios en las necesidades de los estados, buscando decisiones que beneficien a la mayoría, sin interferir en las peticiones de cada región. Las grandes infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos, eventos nacionales y demás acciones de alta trascendencia están en sus manos, así como los planes y programas de desarrollo aplicables a todo el territorio. Retos de la democracia y la participación ciudadana. El hecho de que vivamos en un país de tipo democrático no necesariamente significa que México sea ejemplo de cómo debe ejercerse la democracia. En nuestro país aún existen demasiadas trabas en el camino a una vida democrática plena. Revisaremos solo algunas de las más importantes. Falta de voto consciente e informado. México es un país con mucho mercado electoral, es decir, personas que por falta de oportunidades o incluso por ignorancia, tomando su voto a la ligera, dejándose llevar por pequeños regalos en época de campaña o por discursos políticos agresivos, dejando a un lado las propuestas, que es lo que debería importar al momento de elegir. Romper la partidocracia. Los partidos políticos, lejos de ser representantes de los sectores sociales, son agrupaciones de políticos con intereses comunes entre ellos y por ello se mantienen tanto tiempo dentro del juego político. Cuando los ciudadanos puedan sentirse identificados con una ideología en los partidos,
existirá verdadera representatividad. Instituciones efectivas y fuertes. Tener leyes e instituciones que no tiemblen para desafiliar partidos y candidatos es una añoranza de la democracia en México, pues de esta forma se garantiza que tengan mejores principios, no solo quienes gobiernan, sino quienes contienden por los puestos. Contrapesos del poder. Como mencionamos, los partidos no representan en realidad a la población general, por lo que variar a los integrantes de los poderes ayuda un poco a que no se vaya todo el peso hacia un solo lado de la balanza, es decir, que en un solo partido o cuadrilla de políticos tengan todo el poder y no existan voces que contradigan propuestas que no sean benéficas a la mayoría. Descentralizar la política. Muchas veces se ignoran los diferentes escalones del poder municipal y estatal, buscando que los poderes federales establezcan políticas que no son óptimas para todo el país. Recuerda que somos un país muy variado. Por ello, es necesario que tengan mayor participación y autonomía los poderes estatal y municipal, para que puedan atender necesidades propias de su región. Y así finalizamos esta lección. Ahora ya conoces las funciones, estructuras y algunas necesidades de nuestro país. Todo es para tu formación, no solo como estudiante y adolescente, sino como futuro ciudadano. Y puedes tener un criterio más amplio al momento de emitir algún juicio, comentario o decisión. Nos vemos la próxima lección.